Buenos días. Vamos a informar hoy sobre el quién es quién en las mentiras, como lo hacemos todos los miércoles desde hace algún tiempo. Le vamos a dar la palabra a Elizabeth García Vilchis, que ella nos informe, nos diga cómo han estado las campañas de desinformación y de mentiras. Señor presidente, con su permiso, buenos días a todos y a todas y a todos. Esta es la edición de fin de año del quién es quién en las mentiras de la semana. Un ejercicio que permite al pueblo de México formarse un criterio sobre las falsedades publicadas en medios de comunicación y redes sociales. Hemos visto el descontento de la oposición a la Cuarta Transformación, generando campañas de desinformación por la pérdida de privilegios. Cada día inventan algo nuevo, pero son cosas tan absurdas o tan hilarantes como que la torre de control del nuevo aeropuerto de Santa Lucía está inclinada, o que un viaje en tren del presidente y su comitiva para supervisar el aeropuerto de Santa Lucía habría sido un montaje de estudio con alta tecnología. Pero vamos a ver el recuento. Las notas falsas sobre la torre de control inclinada y del viaje en tren del presidente supervisando el aeropuerto de Santa Lucía. El 20 de septiembre circuló información falsa indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles estaba chueca, que estaba inclinada como la torre de Pisa en Italia. Es falso. La torre del aeropuerto Felipe Ángeles fue construida bajo altos estándares de calidad. Tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia para agilizar el tráfico aéreo de manera segura. Luego inventaron una mentira sobre un video del presidente en un tren en las inmediaciones del aeropuerto de Santa Lucía. En redes y medios de comunicación dijeron que fue un montaje, que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. Pero resulta que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante un recorrido por la vía del tren que pasa rumbo al aeropuerto de Santa Lucía. Entre los que hicieron eco de esta pifia fue el expresidente Felipe Calderón, el senador Emilio Álvarez y Casa y Paola Migoya, promotores del Frente Cívico Nacional, entre otros. Segunda, por favor. Falso que las tarifas eléctricas subirán si se aprueba la reforma eléctrica. La mentira que superó a las demás en alcance y en número de notas publicadas en medios tradicionales y en redes sociales fue aquella que dice que supuestamente las tarifas de electricidad aumentarían si se aprueba la reforma eléctrica.
En el año publicaron más de 3,000 notas sobre este tema, con la intención de meterle miedo a la población contra la reforma. Pero todo eso es falso. El objetivo de la reforma eléctrica es que haya tarifas a bajos precios para los consumidores. Ejemplo de ello es que durante este gobierno no han subido los precios de la electricidad en términos reales. Como ya hemos mencionado, desde que el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reforma eléctrica, políticos, columnistas, medios de comunicación y personajes de la oposición emprendieron una verdadera campaña de desinformación en contra de la iniciativa, y esta campaña no cesa. Siguiente, por favor. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Dice que la reforma eléctrica costará miles de millones al erario. Mentiras que buscan crear malestar en la población. Apenas el 22 de diciembre pasado, el periódico Reforma publicó a 8 columnas un titular amarillista. Temen con reforma shock de 261,000 millones de pesos, aludiendo al supuesto costo de aprobarse la reforma eléctrica. Citando a un centro de investigación económica y presupuestaria, Reforma señala que la reforma eléctrica tendrá un impacto en el presupuesto de 261,000 millones, debido a indemnizaciones, cancelación de inversiones, pagos de subsidios y sobrecosto de operación de la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso es falso. Ese amarillismo no toma en cuenta que las empresas privadas seguirán en el mercado eléctrico, produciendo el 46% de la electricidad en el país, pero ya sin contratos que le den preferencia para no pagar los costos de transmisión y simulen sociedades. Con la reforma eléctrica, las empresas podrán hacer negocios razonables y pagarán lo justo. También hay críticas que ponen en duda la capacidad de la comisión, pero la empresa pública cuenta con la capacidad para producir el 54% de la electricidad, garantizando bajas tarifas para la población, protegiendo el medio ambiente y promoviendo las energías limpias y renovables. Como parte de ese esfuerzo, el 38.4% de la electricidad de la comisión es producida con energía limpia. De todas las energías limpias del país, como la fotovoltaica, la eólica, hidráulica y nuclear, la Comisión Federal de Electricidad produce el 55%, más de la mitad, y el plan es que aumente más. Vamos con la última. La información más repulsiva del año fue la del supuesto obrero muerto por represión en la refinería Dos Bocas. No cesan los ataques por las obras de justicia social que ha emprendido el Gobierno de México. Por ejemplo, el diario Reforma publicó el 13 de octubre pasado una mentira de un muerto. Según el diario, una protesta de trabajadores en la refinería Dos Bocas de Tabasco fue reprimida con armas de fuego y supuestamente un trabajador habría muerto. A pesar de que se desmintió esa información, la nota aún sigue en su página web. Infodemia MX aclaró que se trataba de una mentira, lo publicado por Reforma y otros medios. En nado sincronizado, otros medios retomaron la misma información sin verificar, como es Infobae, La Otra Opinión, Debate, Mural y 724. Y miembros de la oposición se lanzaron a desinformar como, Felipe Calderón, Vicente Fox, así como dirigentes del PAN y del PRD como Jesús Ortega, que publicó la foto de un obrero atropellado hace meses en la cercanía de la refinería, afirmando que se trataba del trabajador asesinado por un policía. En este espacio se desmintió esa información, incluso se compartió la postura de la empresa Icaflor sobre el conflicto. Y hasta aquí nuestra sección. Muchas gracias y les deseamos a todas y a todos un feliz año nuevo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, ¿no tenemos lista? Hans Salazar. No hay nadie más. Y ahorita abrimos. Gracias. Compañera.
Compañero, compañera, una para Oaxaca. Buenos días, presidente Hans Salazar de Noticiero en Redes. El día de antier, el periodista Ricardo Ravelo publicó en 2 tweets lo siguiente, lo voy a leer textual: si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia. Y enseguida dice: no he sido notificado de la demanda, le exijo al gobernador Enrique Alfaro que la presente. La estoy esperando, me urge y que no amague, va o no va. Esto es parte de lo publicado, de lo subido en Twitter por parte del periodista Ricardo Ravelo, especialista en temas de narcotráfico, y lo expongo, presidente, por la gravedad del tema, ya que él señala directamente, de acuerdo a lo que acabo de leer textual, al gobernador de Jalisco, quien, bueno, pues ha sido muy hostil con la prensa, ha sido un gobernador que desafortunadamente no ha tenido empatía a grandes diferencias en otros espacios de gobierno. Es un tema bastante delicado, pues ya que compete a la propia seguridad del periodista, que, bueno, pues no es algo que pueda pasar desapercibido. Seguramente usted ya está enterado por la propia publicación de los tweets. Él ha escrito diferentes columnas, escribe para un portal llamado Sin Embargo, donde, por ejemplo, titula Jalisco, aquí manda el crimen, ese es uno. El otro, Jalisco, narco y negocios, a la sombra del poder. Me voy a permitir leerle un poco, nada más para poner el contexto. Por ejemplo, escribió: el caso más evidente es la expansión del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los altos mandos que lo dirigen han hallado en Jalisco el asidero perfecto, importantes aliados que a su vez cuentan con la protección política y judicial, lo que evidencia que en el gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos. En otro texto dice: un testigo, Edgar, ha revelado en Estados Unidos respecto a una amplia red de tráfico de influencias, negocios al amparo del poder estatal en Jalisco, encabezados por Enrique Alfaro, gobernador de esa entidad, en la que están implicados familiares, colaboradores y múltiples cómplices, jueces, magistrados y familiares encabezados por el cuñado del mandatario, Rafael Martínez. Estos negocios, según el testigo, implicarían a altos mandos del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, despachos jurídicos, todos cómplices del sistema armado por Alfaro y compinches. El esquema de corrupción del gobernador Alfaro implica a David, su hermano, quien ha concretado jugosos negocios por la vía civil a través de la juez Paulina Camacho Mendoza y por la vía mercantil mediante Gabriela Sánchez. Estos jueces responden a los intereses económicos del gobernador Alfaro. Hasta aquí, obviamente, son columnas mucho más prolongadas. Presidente, la gravedad de hostigar, de amenazar, de amedrentar. En una conferencia, el gobernador dijo que va a presentar o ya presentó denuncias por daño moral, pero bueno, pues son generalmente este tipo de formas para perseguir, para hostigar a los periodistas. No es menor que el periodista Ricardo Ravelo haya pues publicado estos tweets. Me parece que es una cuestión muy delicada y que yo le vengo a exponer aquí, preguntarle si esto se ha manejado, si se ha comentado en el Gabinete de Seguridad, si sabe algo más al respecto para proteger a este periodista en lo particular, ya que pues el gobierno de Jalisco sea por los propios gobernados. Mucha gente pues lo ha visto como un gobierno autoritario, un gobierno que no ha resuelto el tema de seguridad. Usted mismo ha visitado Jalisco como uno de los estados más violentos, desafortunadamente, en el país. Esa es mi pregunta, presidente, primeramente. Bueno, no hemos recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad. Sí lo vi en las redes. Sí es una noticia, y le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista.
Esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado. No se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse, tiene que haber denuncias. Esto mismo que expresó supuestamente el gobernador, que va a hacer la denuncia, este es un camino, y también el periodista tiene el derecho de hacerlo. En tanto, nosotros brindamos protección a quienes sufren o se sienten amenazados. Es nuestra responsabilidad. Vamos a tratar con Alejandro Encinas y ya luego les informamos aquí. Sí, presidente. De hecho, nada más como rápido comentario. En meses anteriores, cuando todavía, permítame el comentario, cuando estuvo el gobernador Aureoles en Michoacán, tuve la oportunidad de estar en una mañanera ahí con usted, presente el gobernador, y hasta que se presentó el tema también de Julio Cerroa, otro periodista que había sacado información donde había evidencias, de acuerdo a este periodista, de que Latinus estaba siendo financiado a través de presupuesto de Michoacán, y fue como se atemperó el tema por parte del gobernador. Si me permite, este es el comentario también de exponerlo, como usted ha dicho, la fuerza de estos espacios, definitivamente, pues si se sirven para también apoyar a compañeros, compañeras y de que su seguridad sea más allá de lo que usted dice. Entonces, sí, bueno, ayuda mucho. En ese término sí, lo exponemos. Ayuda mucho que se presenten denuncias públicas. Okay. Ayuda mucho. Es mucho mejor que quedarse callados. Y si existe este foro, pues así es, hacerlo con toda libertad, solo con la consideración de que no se puede culpar a nadie sin tener elementos de prueba, sin un proceso legal. Eso es el Estado de Derecho, pero también tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, ¿sí? El derecho que tienen ustedes a ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa, son derechos conquistados desde hace siglos, ¿sí?, por el periodismo, y deben hacerse valer. Entonces, nada más buscar ese equilibrio, que quienes nos ven, que además hay gente muy responsable, muy consciente, la mayoría del pueblo de México es muy responsable, da gusto decirlo. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. A veces eso es lo que no alcanzan a entender algunos. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, o cómo es que no se daban cuenta de que el pueblo era sabio y que había que respetarlo? Y de repente toda esa sabiduría, todo ese conocimiento emerge, se expresa, se manifiesta, y ya no saben cómo enfrentar esa realidad.
porque suponían que el pueblo no existía. Y no, eso fue un desconcierto para muchos. Es algo guardadas las proporciones, como cuando se cae el muro de Berlín o deja de existir la Unión Soviética. Imagínense que se habían formado con esa cultura política, ¿cómo se quedan? Pues es algo parecido. El pueblo, decían, ¿no? Acepta todo y aplica, ya lo hemos visto aquí muchas veces, pero es una muy buena lección, aplica aquello de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Acuérdense de la carta de Lucas Alamán a Santana después de que nos quitan la mitad del territorio y se tiene que ir Santana al exilio. Y Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores, le dice: regrese, le necesitamos, venga, no se preocupe, nadie le va a reprochar nada, porque nosotros tenemos el control de los periódicos y nosotros manejamos, en ese entonces, en vez de opinión pública, se decía la opinión general. Pero estamos hablando de 1854, 53. Y lo de Goebbels con Hitler fue en el siglo XIX, los años 40, o sea, casi 100 años antes, ya Lucas Alamán había sentenciado de que con los periódicos se podía dominar a un pueblo. Y eso se siguió en todo el siglo XX. Me acuerdo que en las memorias interrumpidas de Mitterrand decía que en Francia nunca lo mediático iba a dominar, que la televisión no iba a jugar un papel decisivo como en otras partes, porque los franceses tenían mucha capacidad para leer sobre las noticias, escucharlas, verlas, discernir. Pues se equivocó ese gran presidente, porque en Francia también llegaron a tener y siguen teniendo mucha influencia los medios. Entonces, ahora en México es distinto. Me decía un empresario, platicábamos, y su asombro
era cómo había yo enfrentado a los medios. Como es un empresario conocedor de la vida pública del país y ya grande, me hablaba de que cuando inició el gobierno de Zedillo, tomaron la decisión de que no iba a haber publicidad y que los medios pasaban a segundo plano, porque acababa de terminar el sexenio de Salinas. Me comentaba el empresario que le llamó la atención, pero no aguantaron ni un año. Y lo doblaron. Claro, imagínense cómo iba a aguantar sin los medios con el FOBAPROA si tenía que convertir las deudas privadas en deuda pública, necesitaba los medios para que le aplaudieran. Aunque se afectara al pueblo. Entonces, ahora es distinto, pero no somos nosotros, es este cambio de mentalidad que hemos logrado entre todos. Por eso le tengo confianza a la gente y se pueden hacer aquí denuncias y también que se tome en cuenta si se pasan, ya la gente, aunque les vean aquí, dice, ese no me gusta mucho porque exagera, vuela. Esta compañera sí es muy objetiva. Lo mismo, una cosa que debemos todos celebrar a finales de este año es de que no se ve que haya paleros. Nunca Jesús le ha dicho a algunos de ustedes, pregúntale esto al presidente, si cuando quiero decir algo no necesito que me pregunten, lo digo. Entonces es interesante, pues, pero sí vamos a ver lo del sí, más que nada por su seguridad y pues sí, que sea la sí, parte legal. Nada más todo una eso. pregunta. ¿Es Ravelo el que ha hecho investigaciones no, pero hay un Ravelo que viene defendiendo lo de derechos humanos? Ya grande, más. Como 50, 60 años de edad. Sí. Porque hay un periodista, pero no es que a lo mejor no es Ravelo, muy bueno de investigación, que hizo trabajos de los fondos que se usaban en las organizaciones sociales sobre corrupción. Tiene un libro sobre la corrupción azul o algo así.
o vínculos con doña Rosario Ibarra. No, es Rebelde. Pepe Rebeles, ya. Ya. Pepe Rebeles, sí. Sí, pero sí. No, él ha hecho investigaciones, como las ha hecho Anabel. Anabel ¿Así? Hernández. Sí, de esos temas. Sí, vamos a ver. Sí, presidente, enseguida quisiera yo preguntarle, en el tema de lo que seguramente usted está al tanto, pues de una sucesión adelantada, vamos a poner, o de aspirantes que se han declarado ya adelantados, que aquí también ya se ha expuesto y usted también se ha expresado. Uno de ellos pues es el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, que bueno, pues ha estado muy activo. De hecho, aquí mismo una compañera le preguntaba respecto a su postura sobre su inconformidad de este senador, de este líder senatorial, con un detenido que era un alto funcionario del Senado. Ayer se dicta que sí hay elementos para mantenerlo detenido, preso. Y bueno, continúa digamos, jaloneo político. Hay temas de que lo arropa más el Movimiento Ciudadano, el líder de este partido, el Movimiento Ciudadano, los miembros, la fracción parlamentaria sale a respaldar. En fin, empieza a moverse este tema. No solo es el preso, sino todo lo que conlleva. La pregunta sería, en todo este escenario que usted está viendo, que seguramente está leyendo como presidente, ¿esto no ve como un riesgo en un momento dado para la aprobación el próximo año, por ejemplo, de la reforma constitucional, de la iniciativa de reforma constitucional en la cuestión eléctrica? ¿Usted no ve ningún riesgo en este toma de posturas? ¿Usted cree que pueda continuar este fortalecimiento de la operación legislativa y todo esto, o puede llegar a afectar y pues a no pasar, a complicar esto, ya sea por intereses políticos particulares, aspiraciones, que se contamine? Pues, ¿usted cómo lee esta parte? Y por último, presidente, si nos pudiera dar tres propósitos de año nuevo, finalmente, si eso nos pudiera compartir, ya sería lo que yo quisiera exponerle. Le agradezco mucho que me haya dado la palabra. Los 3 propósitos de año nuevo para mañana, porque vamos a estar mañana, ¿sí? Si les parece. Lo otro, miren, no afecta, al contrario, ayuda que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado, todo era en oscurito, acuerdos cupulares, puro cuchicheo. Ahora se ventila todo. Y lo mismo, tenerle confianza a la gente. Yo creo que ese es el principal error de los políticos, que no han querido o no han sabido entender la nueva realidad. Siempre hablo, parezco disco rayado, de la frase bíblica de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya no se puede hacer la política como antes. Y es muy sencillo. Es otra la mentalidad del pueblo. Si eso se acepta,
se internaliza. No es fácil, porque imagínense décadas haciendo política de una manera y de repente hay que entender que las cosas cambiaron. Eso lleva a que el pueblo es el que juzga, es el encargado de ver cómo nos comportamos. ¿Se dan cuenta? Porque además estamos en un proceso de transformación en donde, que eso es otra cosa que se debe de internalizar, no es el quítate tú porque quiero yo, no es el cargo, es el encargo. Entonces, la gente lo que le importa es que haya cambios de verdad, que haya una transformación. Eso es lo que la gente quiere. Al principio lo expresan, lo manifiestan dándonos su apoyo, porque estaban hartos de la corrupción. Pero ahora se afianza esa creencia por lo que han estado viendo, porque pues todo el mundo sabían de que se robaban el dinero, pero imagínense, para millones de mexicanos pobres que sabían de que se robaban el dinero, que ni siquiera los tomaban en cuenta, les hacían creer de que el presupuesto era dinero del gobierno, no del pueblo. Imagínense ahora esas millones de familias que están recibiendo un apoyo del presupuesto que no recibían, ¿cómo no van a fortalecer su conciencia, sus convicciones, su creencia de que existía la corrupción y que había que enfrentarla? Porque ¿cómo es que antes no les llegaba y ahora sí? Entonces, es una transformación. Entonces, todo lo que pasa arriba, cuando no se entiende que el pueblo es el actor principal de esta historia, pues pasa de noche. ¿Saben cuánto duran esas noticias? Cuando mucho 24 horas. Un día. Entonces no afecta en nada el que se ventilen estas cosas, que se hagan públicas y que nada más pues respetemos lo que digan las autoridades. Son varias instancias, son ministerios públicos, jueces en los estados, luego ministerios públicos de la Fiscalía General, jueces del Poder Judicial, magistrados, ministros
si uno de los problemas que tenemos es precisamente el que se tardan mucho los juicios, los procesos, porque son demasiadas las instancias por las que se tiene que pasar. Pero el lado bueno es de que los gobiernos locales pueden tener influencia en ministerios públicos, en jueces. Ahora menos. Antes era total. Nada más que como también se produce amnesia, se olvida de que el gobernador era el que ponía al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y desde luego, pues como no había democracia, a los diputados. Y así era a nivel nacional. El presidente ponía a los ministros de la Corte y les daba órdenes, y tenía su procurador y le daba órdenes, y así era todo. Pero ahora sí, hay autonomía en la Fiscalía General de la República. Los jueces hagan una encuesta con los jueces. Sería un buen ejercicio. Y pregúntenles. Es como si hicieran una encuesta en la intelectualidad o en la academia. ¿Cómo ven nuestro gobierno? Salimos reprobados. Los jueces no reprueban. Todos los jueces. ¿Cómo ve el gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador? Ahí reprobamos. Imagínense la intelectualidad que se creó y se reprodujo al amparo de Aguilar Camín y de Krause. Cepillados. Los científicos del CONACYT de los últimos tiempos, perdemos. A nosotros nos salva el pueblo. Si se hace esa encuesta, es exactamente lo opuesto. Nosotros podemos perder en esas cúpulas 9-1, perdemos. O sea, 9 en contra, 1 a favor. Pero con los de abajo es exactamente igual, es 9-1. Y ahí es donde nos equilibramos, y por eso traemos 70, 72, hasta 75 de aprobación, porque también hay sectores de clase media bien informados, no manipulados, no conservadores y muy humanos, muy fraternos, porque todos estos intelectuales del régimen
antiguo, pues tampoco les importaba el pueblo. Nunca pensaron en la gente pobre. ¿Ustedes creen que llegó a pensar en los pobres Krause? Aguilar Camín. No, esos se divorciaron. Si alguna vez tuvieron alguna relación abajo, se volvieron ladinos y se elevaron y ya le dieron la espalda a la gente. Hace unos 10 días, que hasta me gustaría que lo pusiéramos, me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa, porque lo invitan, porque también así está el mundo, siguen creyendo que es lo mismo. Lo invitan, creo que a Estados Unidos, a una conferencia, todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina. Y él da un discurso explicando lo que estaba sucediendo en América Latina, pero es un discurso que no aporta nada, de lugares comunes, y es un discurso de derrota, un discurso sin opciones, sin alternativas, incluso desde sus posturas. Es nada más lamentarse, América Latina ya ha sido tomada por la izquierda. Yo ya era la hora de dormir y me lo encontré en la red y lo puse, y como estaba pues, con volumen, me dice Beatriz, ¿cómo vas a estar escuchando eso? No, le digo, espérame. Y dormí re bien, o sea, pero en otros tiempos, ¿no? Un planteamiento así, primero había imaginación, había talento, ¿no? Era propositivo, esperanzador, ¿no? Aún desde su concepción de derecha, pero no. Entonces, hablamos de que es una crisis mundial. Todavía no sucedía lo de Chile, cuando ese discurso, faltaba como una semana o 15 días para la elección en Chile, que él decía que iba a ser lamentable que en Chile ganara Boric. Pero si analizan todo el planteamiento, y es uno de los ideólogos más famosos del conservadurismo en América Latina, ya lo habían nombrado o es miembro
de la Academia de las Letras en Francia, y por estas posturas, y porque pues ya perdió la imaginación y el talento, ya le estaban retirando a algunos escritores el reconocimiento. No está por ahí, pero sí, son, ¿cómo se llama? La fundación esa, ¿de dónde es? Argentina. Pero ¿lo vemos? Es que es interesante, o sea, para mucha gente. 13 de diciembre, sí. ¿Cuándo fueron las elecciones en Chile? O sea, los dejamos ahí para que lo vean. ¿Lo ponemos o se lo dejamos? ¿Eh? Al final. Va. Ya. No, descarta que se contamine este proceso porque la… Sí, no va a pasar absolutamente nada. Mire, votar en contra de la reforma eléctrica, para decirlo con claridad, es votar a favor de que sigan robando a México los que tienen concesiones para generar energía eléctrica. Así. Y se puede decir que no roban porque esas eran las condiciones legales que se crearon. Pero independientemente de lo legal, es un robo. Además, para legalizar ese robo, ellos tenían el gobierno, ellos eran los que mandaban, ellos influyeron para que los legisladores, en algunos casos hasta por dinero, votaran a favor de esa reforma eléctrica. Entonces, no es cosa de andar convenciendo. Sí, aquí sí, otra palabra, otro término tabasqueño. No es para estar chiqueando a nadie. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. O sea, ya se acabó el tiempo en que necesitamos tu voto y cómo nos arreglamos. Lo más benévolo era: necesito el que se construya un hospital en mi pueblo, mi voto, aprobado. Lo más benévolo era: necesito que se mantenga un sistema de apoyo especial a todos los maestros, que se les dé una compensación. Eso era lo más benévolo. Y eso degeneró hasta: necesito que me des tanto de dinero. Así era antes. Entonces eso ya se terminó. Aquí es lo que le convenga, lo que le convenga al pueblo. Y si los senadores, los diputados votan en contra, la gente se va a dar cuenta, lo va a saber.
Y ellos van a tener que explicar por qué votaron en contra, no solo a sus lectores, a sus familiares, a sus hijos. ¿Cómo fue que fuiste diputado? Porque en la escuela se los van a decir a los muchachos. ¿Tu papá votó para que Iberdrola siguiera ganando dinero? Y nosotros pagando más por la luz. ¿Tu papá votó para que pagara menos por la luz el dueño de Oxxo que lo que pagan los hogares de México? ¿Tu papá votó para que el litio, que es un mineral estratégico, quedara al mercado y que pudiese ser aprovechado por las grandes corporaciones extranjeras y no en beneficio de México y de su pueblo? No, si no está fácil. No, una decisión de esas, los mismos del PRI, incluso los del PAN, de cualquier partido, no está tan confuso el asunto. ¿Estás a favor de la corrupción o estás en contra? No hay medias tintas. Por eso hablo que son momentos de definiciones. Pero es que me cae muy mal, no lo puedo ni ver al presidente. Pues sí, te puede caer mal, no lo puedes ni ver, pero busca la forma de protestar en contra de él. Ahora viene la revocación del mandato, tacha con fuerza de que se vaya. Ahí te desquitaste ya un poco. No, pero no tiene que ver nada, ¿eh? Y tienen que seguir todos los procesos judiciales de todas las personas, sea quien sea. ¿Cómo? No se le vaya a olvidar los 3 propósitos. Los 3 propósitos. Sí. Nos quedamos una compañera. Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Justo del tema que hablaba en torno al tema del asunto de la revocación de mandato, desde la propia Fiscalía General de la República surge el asunto de que ya se abrió una carpeta de investigación en contra de los consejeros electorales. Esto, bueno, a raíz de la denuncia que presenta el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, y también después de que usted mencionara que pues está en desacuerdo con que se lleve penalmente este asunto. De hecho, también los consejeros han retomado algunas posturas desde la Barra Mexicana de Abogados, donde se habla de que este tipo de denuncias constituyen un acto de intimidación y una amenaza al ataque y un ataque a la autonomía. ¿Usted considera que en efecto este tipo de acciones penales y que ya se haya abierto esta carpeta de investigación constituiría una amenaza a la libertad y autonomía de este tipo de organismos? No creo. Además, ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal retirarla. He estado yo leyendo para que vean cuánta hipocresía hay en todo esto, ¿eh? Y no estoy mal cuando hablo de que la doctrina
si no la única, la principal doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Estaba yo leyendo a el licenciado Krill, a ver si no tienes el Twitter de lo que dice. Pero no es el licenciado Krill, son las barras de abogados, ¿sí? Y todo ese grupo, toda esa esfera, ¿no?, de conservadores. Porque cuando a mí me juzgaron, ninguno de esos dijo nada. Y Krill era secretario de Gobernación. Y se metieron, sí, de lo del INE, que consideraba que hasta eso no se excedió, consideraba que era un error. Pero es que ayuda mucho, ya no me importa, o sea, sí me importa. O sea, quiero mucho, por ejemplo, a mis compañeros veteranos, esos son los que más quiero. Pero me importan más los jóvenes. Ya a mí me quedan, si lo decide el pueblo y el creador y la ciencia, me quedan 2 años y medio, un poquito más, de vida pública, y quiero aprovechar pues para transmitir algunas experiencias, ¿no? Pero hay una donde dice, sí, es sí, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos. Pues sí, pero ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron. Ni modo que Krill, que era secretario de Gobernación, no se enteró cuando Vicente Fox mandó a llamar al presidente de la Corte, a Mariano Azuela. Ahora el mismo Fox para dice darle instrucciones de que me desaforaran. Bueno, celebro que ya esté pensando de otra forma, pues. Pero lo mismo si me dices el colegio de abogados, la barra de abogados. O sea, lo digo con todo respeto, pues. Incluso no creo que todos sean iguales, pero como corporaciones estaban completamente sometidas al régimen. Y esto no es que me lo platicaron o que lo supe, esto me lo hicieron a mí. Y hay pruebas.
Entonces, qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, Sergio Gutiérrez Luna, que presenta una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo consideran excesivo, ¿sí? Y dice, me retracto o ya no continúo con la denuncia, no sé qué procedimiento utilizó, pero que no va a ratificarla. Entonces ya. Pero qué bien que lo hizo, o sea, porque primero no hay que perseguir a nadie. Libertad. Cero represión. Cero censura. Y no darle motivo a estos conservadores que andan buscando por todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad, como cuando no lo son. Son muy reaccionarios, muy reaccionarios, y no generalizo, pueden haber algunos liberales y gente con criterio. Yo me he topado en la vida así, en la vida pública, con gente que sabe decir no. Una vez les platiqué que estaba yo llegando a la dirección de un partido nacional, 1996, y se estaba terminando o estaba en proceso una negociación de los partidos con gobernación para la independencia de el INE, porque antes, esto también para los jóvenes, el INE dependía de gobernación, pero hace poco, o sea, las elecciones las hacía el gobierno. Nosotros padecimos todo eso. Cuando yo fui candidato a gobernador en Tabasco en el 88, no nos permitieron tener representantes en las casillas. Sacaron un acuerdo en el Instituto Electoral de Tabasco, en aquel entonces, para que el representante de nosotros en la casilla demostrara que vivía en la sección electoral donde se iba a instalar la casilla, porque temían que llegaran agitadores de otras partes del país y que por eso se necesitaba que se demostrara que eran de Tabasco y además que vivían en la misma sección electoral donde se iba a instalar la casilla. Y para demostrar la residencia de que vivían ahí los representantes nuestros,
tenían que presentar una carta de residencia extendida por el presidente municipal. Y todos los presidentes municipales eran del partido del gobierno. Entonces, ¿saben cuántas cartas de residencia nos dieron? Cero. Ninguna. No tuvimos representantes. 1988. Bueno, pasan los tiempos del 88 al 96 y deciden que iba a ser independiente el INE y que los consejeros del INE los iban a nombrar proporcionalmente los partidos. Sí, así fue. Y se llega a un acuerdo y cada partido propone dos, tres para hacer los 11, pero tocaba nombrar al presidente, el equivalente a Lorenzo Córdoba de ahora, y lo teníamos que nombrar entre todos. Entonces, los que están ahora en oposición, los grandes, ya se habían puesto de acuerdo a quién querían. Y entonces dijimos no, a mí me tocó decir no, ese no, porque ese no es imparcial. Se pusieron enojadísimos, que además no se podían hacer esas cosas porque ya el que estaba sentado ahí tenía mandato y que se había llegado a un acuerdo que había que aceptar las propuestas y no pararnos de la mesa. Y yo me paré, dije no, a él no. Entonces, a cambio propusimos una lista de 10, de 20 gentes y fueron rechazando y rechazando, pues casi a todos, ¿no? Y de repente salió un señor, un abogado que ya falleció, su hijo lleva, creo que su nombre, un abogado creo que constitucionalista, no, ya grande, de prestigio, no acabamos de tener era miembro de la Comisión de Derechos Humanos, el hijo, el papá de primera, señor, pues de los mejores abogados de la UNAM, reconocidos por ser maestro y hombre decente. Ya me voy a acordar. Fix Zamudio. Entonces era Chaufet, secretario de Gobernación, y dijo Fix que no, que ya estaba grande, que no aceptaba. Y luego otro que también dijo que no, el que estaba de director del Colegio de México,
sí me acuerdo su nombre, es Andrés, porque es mi tocayo, más que su apellido sí. Del Colegio de México, era el director, y era la presidencia del INE. Es que con esto, Andrés Lira, y tampoco aceptó. Y ya después aceptó Goldenberg. Así, en ese tiempo, ¿no? Presidente, también, bueno, pues en este sentido, en torno a lo que ha surgido de la Fiscalía. También, pero eso es importante también para los jóvenes. En ese año, ¿sí?, por nosotros, voy a presumir, se abrió la televisión a los mensajes de los partidos. Los tiempos oficiales. Porque cuando me paré de la mesa, no fue solo por eso, sino porque venían unas elecciones en el Estado de México, en Guerrero y en Hidalgo, me acuerdo, y habíamos hecho unos mensajes para la televisión y hicimos cuentas de acuerdo a las cuotas y nos alcanzaba para poner unos mensajes. Fresas, nada más, aquí estamos, y por primera vez, y fui a ver a los dueños de las televisoras a decirles: ahorramos este dinero y queremos que nos pasen estos mensajes. No, ni pagando se podía tener un mensaje en la televisión. Eso es importante también, porque no hace mucho, esto fue en 1997, 96, 97, no hace mucho. Y ahí en la mesa dije: y no solo es esto del presidente, sino no regresamos a la mesa porque estamos hablando aquí de que va a haber democracia y ni pagando nos permiten. Ya intervino Gobernación, como era antes, y a partir de ahí empezaron a difundir los mensajes. Entonces, sí han habido cambios, pero han costado y se han llevado a cabo poco a poco. También lo que le mencionaba de la Fiscalía, también lo que ha surgido es que pudiera también estarse investigando a Santiago Nieto por una cuestión de presunto enriquecimiento ilícito, pero a partir de eso preguntarle también si desde su gobierno, bueno, en ese contexto, o desde una orden suya ha habido justo una orden de que se investigue por cuestiones irregulares financieras a personajes que estén incluso dentro de su propio gobierno, una orden a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ha surgido esta duda de saber si existe incluso una lista? A nadie. La única recomendación va en el sentido de que si saben algo o les llegó una información, que procedan, que no se queden, ¿sí? Si hay una denuncia o hay una solicitud de información de un gobierno extranjero, pues tienen que proceder y notificarlo a la autoridad competente, porque si no nos convertimos en
cómplice, siempre se me olvida la palabra correcta, la que se debe de usar en estos casos, que es el equivalente de la complicidad, pero no, encubrimiento. Nos volvemos encubridores, o sea, eso no, pero yo no he mandado a investigar a nadie desde que soy presidente, a nadie. Lo único es las instrucciones de que cuidado con que se tenga a personas vinculadas con el señor García Luna, cuidado con tener personas vinculadas con quienes tienen procesos penales abiertos, o sea, del sexenio pasado o anterior, ¿no? Pero no he dado la instrucción ni por escrito ni verbal de que se investigue a nadie. Gracias, presidente. Finalmente, pues se reporta pues la ausencia. Pero sí me llega información, ¿eh? No necesito. O sea, me llega de todo. El presidente está informado. Le decía, finalmente se reporta la ausencia del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Se ha mencionado que se iba a ausentar durante 17 días, en los últimos días de este año, que hay un oficio en el que él justificaba, bueno, que iba a dejar de suplente al secretario de Gobierno, pero no justificaba que fuera una situación de salida al extranjero por cuestión de gobierno, sino que se menciona que es por asuntos personales y que incluso pudiera ser que fue a Brasil. Preguntarle, bueno, pues usted acaba de hablar de un tema de encargos, no de cargos. En este sentido, bueno, pues la población eligió a una persona, precisamente le da su voto por la confianza y que abandone el Estado para situaciones personales. ¿Cuál es el mensaje que le manda a la ciudadanía que votó por ese tipo de gobernantes? Pues si él pidió permiso y es legal, lo puede hacer. No puedo yo dar una opinión si está bien o está mal, porque depende también de la situación por la que pidió el permiso. Si es un asunto personal, ¿no? Y se queda el secretario de Gobierno, ¿no?, atendiendo, no veo problema. Además, todos estamos pendientes, todos ayudamos. Si alguien falta por una enfermedad, por alguna razón personal, pues todos ayudamos. Que no sea ilegal, pero cuando se hace público, yo hasta lo veo bien, porque antes a lo mejor ni pedían permiso, no se iban o estaban aquí pero no estaban, porque se la pasaban en la frivolidad. Aunque se hizo. O sea, ¿de qué sirve estar aquí? Sí. Si vamos a estar en las playas, ya hay por teléfono, sin novedad. Aunque en realidad se hizo público después de que se evidenció que no estaba, no hubo una justificación o un informe a la población de que no iba a estar. Le voy a pedir al secretario de Gobernación que él nos informe sobre esto. Gracias, presidente. La de Oaxaca sigue. Sí. Después. Ok. Adelante. Buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, el próximo año, 2022, va a ser un año de elecciones en nuestro país nuevamente. Se van a renovar 6 gubernaturas. En este sentido, señor presidente,
¿qué llamado hacer al órgano electoral, al INE? ¿Qué llamado hacer a la ciudadanía? ¿Cuál es el balance después de los resultados que se tuvo del trabajo del INE este año? Recordemos que este año hubo elecciones, hubo ahí un conflicto por la candidatura en Guerrero, hubo también conflicto también por las firmas, se presentaron varias situaciones. ¿Qué balance hace del trabajo del INE que se realizó este año? Preguntarle también, nos adelantaba ya este año que convocó a expertos para realizar una propuesta de reforma electoral. ¿Cómo va esta convocatoria? ¿Cómo va el diseño de esta reforma? ¿Cómo debería ser el trabajo del INE para el próximo año? ¿A qué altura debe de estar? Hace un momento también mencionaba que los consejeros son nombrados por los partidos. Algunos conocedores del tema hablan de que los consejeros del INE tienen cuotas partidistas. ¿Cómo deberían ser los consejeros? ¿Deberían ser ciudadanos? ¿Cómo va la pregunta, presidente? ¿Cómo va esta propuesta de reforma electoral? ¿Y cuál es el balance del INE? ¿Y qué se tendrá que hacer el próximo año para estar a la altura de la democracia que exige la ciudadanía? Sí, se va a llevar a cabo la propuesta, o sea, vamos a presentar la iniciativa del año próximo. Vamos a ver los tiempos, pero sí vamos a llevar a cabo la reforma. ¿Qué le recomendaría respetuosamente a los miembros del INE, del Consejo? Primero, que respeten al pueblo, que no piensen nada más en el aparato, que no piensen nada más en la esfera de la llamada sociedad política, sino que piensen en el ciudadano, que es el actor principal. Rico o pobre, porque también hay la deformación de pensar que el ciudadano, como era antes, como lo fue durante mucho tiempo, era el que sabía leer y escribir. Por ejemplo, un peón de una hacienda no era considerado ciudadano en el siglo XIX. Y había todo un alegato sobre eso. Hasta gente preparada, ilustrada, como Justo Sierra, recomendaba de que el sufragio no fuese universal. Entonces, eso queda, ¿no? De que en el subconsciente de que el ciudadano es el letrado, el que tiene más ingresos. No, ciudadanos somos todos, hasta la gente más humilde. O sea, eso se lo tienen que quitar de la cabeza y pensar en todos, en los que viven en Urique, en los que viven en Benemérito, en Chiapas, ¿sí? En todos. Allá en el Porvenir, en la sierra de Chiapas, ahí son los ciudadanos, todos,
y vale lo mismo un voto de ellos que un voto de un potentado, eso igual. O sea, primero eso, para respetarlos. Sí. Segundo, que sean verdaderos jueces. ¿Sí? Que no puedo decir una mala palabra, pero que manden a sus oficinas, a sus casas, a los que llegan a sonsacar, a hacerles propuestas indecorosas. ¿Para qué se beneficie a un candidato en contra de otro? Que tengan ellos criterio suficiente, que tengan vocación democrática y que no se dejen influenciar. Antes era lo que ordenaba el presidente, ahora no es así. A ninguno le ordeno, le pido que actúe en un sentido o en otro, a nadie. Ellos son libres, que tengan la arrogancia de sentirse libres. Lo otro, que por lo mismo sean imparciales, que no tomen partido con nadie, por mucha fobia que tengan hacia los partidos, hacia el presidente, que actúen con rectitud. Todo eso lo pueden hacer, no son cosas inalcanzables, sencillas, y no va a haber ningún problema. Pero si empiezan, como este año fueron las elecciones, sí, lo que hicieron en Guerrero y en Michoacán, por ejemplo, eso podrán decir que ya es cosa juzgada y que ya jurídicamente pasó, pero eso fue una mancha. ¿Cómo es posible que resuelven algo en el Consejo? Va al tribunal, el tribunal les dice corríjanlo y no solo no lo corrigen, ¿sí?, lo profundizan más en el criterio original y lo mandan de nuevo, y el tribunal que había solicitado moderación se le olvida y cambia la resolución y le quitan la candidatura al candidato de Guerrero y el de Michoacán. O sea, y es por lo que se me viene ahorita a la cabeza, pero hicieron muchas. Esto de no querer que haya consulta para la revocación del mandato es contrario a la democracia, a lo que establece la Constitución. Y claro, afectan el proceso democrático, sí, afectan a los ciudadanos
pues afectan ellos mucho, pierden prestigio, pierden credibilidad. Hay países como Costa Rica, donde el Instituto Electoral es el cuarto poder, o lo que acabamos de ver en Chile, inclusive en Bolivia, aún con la polarización. Todo el mundo aceptando el resultado. ¿Escucharon ustedes de fraude? ¿De que hubo denuncias de fraude? Nada. Pero porque los jueces tienen todo el prestigio que se requiere. Pero si el señor Ciro Murayama saca artículos siendo consejero de que está en contra del populismo, pues podrá estar en contra del populismo, ¿sí? Porque pues tratan de equipararme con eso, como si populismo fuese sinónimo a Andrés Manuel, que ni siquiera intelectualmente es válido, pero hay esa simplificación ramplona. Si se escribe sobre eso, ¿por qué no se espera a que ya no sea consejero? O sea, cuida, porque la forma es fondo, y ya una vez que no es consejero, entonces sí, él es populista, es comunista, me cae mal. O sea, pero siendo consejero no puede, y tampoco lanzarse contra ningún partido. No pueden hacerlo, es un asunto ético. Señor presidente, curiosamente, en la sesión en la que el INE discutió este proyecto de posponer realizar la consulta popular, se presentó una propuesta, un proyecto para no hacer la consulta popular, en lugar de presentar una propuesta de cómo sí hacer la consulta popular. Se presentó un proyecto, podríamos darle una lectura de cómo no trabajar bajo el presupuesto de que no tenían recursos, ¿no? En lugar de presentar una propuesta de cómo sí podemos trabajar. En fin, señor presidente, esta propuesta de reforma eléctrica que usted, que su administración está elaborando, va a presentar una propuesta de cómo integrar a los consejeros, de cómo designarlos, cambiarlos, preguntarle si incluye este tema. Todavía no tenemos los detalles. Sí se está trabajando y lo que queremos es dejar una ley confiable, pero no solo la ley, sino que sean verdaderos demócratas los responsables de organizar las elecciones, que sea gente de inobjetable honestidad, que los hay. Pues tenemos que buscar de esa forma, porque dependen las instituciones del comportamiento de quienes las dirigen, mujeres, hombres, íntegros, rectos, incapaces de mentir, de torcer la ley, honestos.
no corruptos. Entonces, eso es lo que se tiene que cuidar, porque no es un asunto fácil. Estamos viendo, por ejemplo, cómo los centros académicos como el CONACYT no salieron bien los directivos, y son científicos por el dinero. Entonces tenemos que cuidar bien esto, o sea, cómo los equilibrios. No se trata de que sea el gobierno volver a que, como era antes, de que el Instituto Electoral dependa del presidente, dependa del gobierno. No, que garantice elecciones limpias, libres, que se garantice la democracia. Entonces, sí vamos a poder tener un buen ejercicio. No es un asunto fácil, porque lo que sucedió en los últimos tiempos produjo una decadencia. Esto no solo es una crisis, lo que estamos enfrentando es una decadencia, es algo que afectó todos los órdenes de la vida pública. No es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política, es una crisis por pérdida de valores. Eso es una decadencia, es un proceso de degradación progresivo. Así estábamos, así íbamos. Entonces, a ver, gente honesta, incorruptible, recta, íntegra, porque antes lo que se exaltaba, lo que se aplaudía, lo que se valoraba, era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. O sea, ¿cómo ponemos por delante la honestidad? Yo sostengo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y ahí está. Más que querían eclipsarla, someterla, primero buscar corrompernos a todos, a todos. No pudieron, por las fuerzas de nuestras culturas, porque esto viene de lejos, el que en nuestras familias se actúe con honestidad y con rectitud, y en los pueblos, que eso a veces los de arriba no lo conocen. A mí me gustaría muchísimo invitar a los de mero arriba, clase media alta para arriba, a que sin mucha faramaya, de manera normal, visitaran Oaxaca, pero no Oaxaca capital, y no solo las playas tan bellas de Puerto Escondido, no, las comunidades de la Sierra Norte, que vayan a los pueblos de la Sierra Juárez, que vayan a los pueblos, que vayan a Mazatlán, donde nació el papá de los Flores Magón, a la Sierra Mazateca. O sea que de repente llevan un carro y lo acondicionan, una camioneta con sus víveres, y ya llegan ahí y empiezan
a conocer la vida de esos pueblos y van a cambiar completamente. Su administración, presidente, estará impulsando un plan B en caso de que el INE, por alguna situación legal, no realice la consulta como estaba prevista, la consulta popular sobre revocación de mandato como estaba prevista en abril. Sí. ¿Estará impulsando un plan B o está valorando realizar algún plan B? ¿Cuál sería? Sí, podríamos hacerlo de distintas maneras. Hablábamos de que entre todos, ¿no?, lo organizáramos de manera directa. Y la otra es que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntara lo mismo. O sea, ¿quieres que siga de presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie? Entonces no llevaría mucho tiempo, incluso se podría hacer hasta telefónica, y otra parte domiciliaria, y se tiene el resultado y se da a conocer el resultado. Entonces, el plan B sería una consulta organizada por ciudadanos. Sí, pero no podríamos dejar pasar. O sea, consulta va a haber de una forma o de otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el precedente, porque es un mandato constitucional y a lo mejor lo que ellos no quieren es que hacia adelante, porque se sentían intocables, no se podía tocar al intocable. Entonces, la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue, se porta mal, para afuera. Entonces, ¿cómo modifican el principio que ya está en la Constitución? Que dice, es que no tenemos dinero. Pues, y por eso no la vamos a hacer. Pues están violando la Constitución, independientemente de cualquier cosa. Si no lo hacemos nosotros, los ciudadanos, todos, pues a lo mejor 10 son muchas encuestadoras, pero 5, para que no cueste, y a lo mejor algunas encuestadoras, ¿sí? A ver, vamos a hablar de encuestadoras para que se vayan preparando. Parametría, Buen Día, Mitoski 3, Arias 4, la que tiene el Financiero. Sí, hay de todo, pero sí, se busca, sí, que sean las que menos cuchareen o que no cuchareen y que no le pongan levadura. Gracias, presidente. Solo para cerrar, comentar, importante la protección a periodistas. Ricardo Ravelo. ¿Cómo? Importante la protección que mencionaba para los periodistas. El periodista Ravelo, cuando escribió en la revista Proceso durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió amenazas entonces de Genaro García Luna, hoy detenido. Entonces, importante lo que mencionaba de la protección. Sí, lo vamos a ayudar. Digo, vamos a estar pendiente. O sea, mandarle a decir a él que cuenta con nosotros en todo, que cuenta con nosotros, o sea, en todo, y que somos libres para manifestarnos. La de Oaxaca, ¿te parece mañana? Tú empiezas mañana, Oaxaca. ¿Sí? Mañana, sí.
y remesas